Yo no pretendo tener el don de profecía, pero no hay que ser un profeta ni hay que tener poderes especiales para saber que muchos de ustedes llegaron hoy aquí lidiando con diversos problemas. Seguro. Y en el caso de algunos, tal vez luchando fuertemente con la ansiedad, con el temor, aún con la amargura, el descontento, la depresión. Alguien decía que los que le predican al dolor nunca les faltará auditorio. Aquellos que le predican al dolor y la aflicción nunca les faltará auditorio. Porque todos tendremos que experimentar las dificultades de vivir en un mundo caído, en un mundo donde las cosas no son como debieran ser. Y no importa si eres rico o pobre, si eres famoso o desconocido, no importa la etapa de la vida en que estás. Mis hermanos y amigos que están aquí hoy en la mañana, la tristeza y el dolor son las experiencias más democráticas de la vida humana. Y lamentablemente tenemos que reconocer que no siempre reaccionamos en una forma apropiada cuando estamos en medio de una situación aflictiva. Algunos se llenan de amargura, descontento. Otros se sumergen en una profunda depresión, se aíslan de los demás o simplemente tratan de encontrar algún escape que los ayude a olvidar la realidad de que están en problemas. Bueno, yo quiero en esta mañana mostrarles que hay una alternativa completamente diferente. Al ver a Jesús actuando en los diversos episodios que nosotros encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, les pido por favor que abran sus Biblias en Marcos capítulo 1 y en la mañana de hoy estaremos viendo un pasaje bastante extenso, los versículos 21 al 45. Marcos capítulo 1 para continuar nuestra serie de mensajes expositivos en el Evangelio de Marcos. No es mi intención obviamente detenerme en cada detalle de este pasaje tan extenso, sino más bien considerar de forma general la autoridad y el poder del Señor Jesucristo manifestándose de diversas maneras en este pasaje, comenzando con su enseñanza en la sinagoga de Capernaum, versículo 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Capernaum era un puerto marítimo en el noroeste de Galilea, en donde el Señor estableció por lo menos durante un tiempo su cuartel general durante su ministerio en esta región. Tanto así que Mateo se refiere a Capernaum en una ocasión como la ciudad del Señor, Mateo 9:1. Como vimos en el mensaje anterior, el Señor acaba de reclutar a 2 pares de hermanos como sus primeros discípulos. ¿Recuerdan quiénes eran? Pedro y Andrés, Juan y Jacobo. Y dice en el versículo 21 que todos ellos se fueron a Capernaum, y ahora voy a leer de la versión de las Américas. Dice, e inmediatamente que llegó el sábado, entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. ¿Y qué era la sinagoga? Bueno, era el lugar donde los judíos se reunían, aquellos que vivían fuera de la ciudad de Jerusalén, que era donde estaba el templo, para adorar y estudiar las escrituras en el día de reposo, es decir, en el día sábado. En el resto de la semana las sinagogas funcionaban como escuelas o como tribunales donde se juzgaban los casos menores. Y el culto en la sinagoga en el día sábado era muy similar al de las iglesias cristianas en el día de hoy. Luego de la lectura de las escrituras, el líder de la sinagoga seleccionaba una persona calificada, no tenía que ser un sacerdote, no tenía que ser un rabino necesariamente, podía ser un laico que enseñara el contenido del pasaje que se acababa de leer. Y en la providencia del Señor, ese día, el líder de la sinagoga escoge a Jesús.
Nosotros no sabemos cuál fue el contenido de sus enseñanzas, Marcos no lo revela, pero él sí resalta la reacción que la enseñanza de Cristo provocó. Versículo 22, otra vez, se admiraban de su doctrina. Se admiraban de su doctrina. Esta palabra transmite la idea de ese tipo de asombro que sacude a las personas, ese asombro que las saca de su estado normal. ¿Alguna vez han tenido una impresión así? Que usted no sabe qué pensar ni qué decir. La gente estaba atónita, sobrecogida, boquiabierta, confundida, porque nunca en su vida habían escuchado a nadie enseñar las escrituras de esa forma. Marcos dice que él enseñaba como quien tiene autoridad. Y añade esta nota, no como los escribas eran los profesionales intérpretes de la ley. Los escribas tenían una autoridad de segunda mano. Ellos basaban su enseñanza en la enseñanza de otros rabinos o de otros escribas a los que citaban constantemente. Esto dice el rabino tal o esto dice el escriba tal. Pero Jesús era un maestro diferente. Él hablaba con la plena convicción de que sus palabras eran las palabras de Dios mismo. ¿Recuerdan ustedes el Sermón del Monte? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esto es lo que los rabinos les han enseñado hasta ahora acerca de este texto. Pero yo les traigo la interpretación correcta de las Escrituras. Yo les traigo la única interpretación que tiene validez. Ahora imagínense la reacción de los escribas al escuchar las enseñanzas de Jesús y al percibir la reacción de la gente. Estos hombres eran la élite religiosa de Israel. Ellos eran los maestros de las escrituras por excelencia, aquellos que las personas escuchaban con respeto y con admiración hasta que llegó Jesús. Un hombre que ni siquiera había sido entrenado por ellos para ser un intérprete profesional de la Biblia. Pero si la gente estaba en shock escuchando a Jesús hablar, lo que sucedió después le puso la tapa al pomo, y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la autoridad y el poder de Jesús sobre los demonios. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, un endemoniado, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ese día había un hombre endemoniado en la sinagoga de Capernaum, es decir, de Satanás. Pero casi era una sinagoga de Satanás. En la sinagoga de Capernaum había una persona endemoniada. Hermanos, una iglesia o un lugar de adoración es el último lugar donde esperaríamos, ¿verdad?, encontrar una persona endemoniada. No necesariamente. El diablo tiene sus secuaces y los tiene en todas partes. Así que este hombre fue a la sinagoga ese sábado. Probablemente había estado allí antes, pero no pudo soportar las enseñanzas de Jesús. ¿Quién sabe cuántas veces este individuo había visitado la sinagoga sin que nada le hubiera molestado? Pero ese día fue completamente diferente porque era Jesús el que estaba enseñando las escrituras. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Al diablo le tiene sin cuidado lo que ocurre en muchas iglesias los domingos en el día de hoy. Sin cuidado. Siempre que el predicador hable de Dios en sentido general y cite las escrituras fuera de contexto, o sin confrontar a las personas con su pecado y presentarles a Cristo como el único sustituto de los pecadores que murió en la cruz en nuestro lugar, Satanás estará contento. Mientras eso no se haga, él estará contento. Mis hermanos, a él no le importa que la gente sea religiosa, siempre que no vengan a Cristo en arrepentimiento y fe.
Pero ese día en la sinagoga de Capernaum, este demonio sabía que estaba en problemas. Cuando él empezó a escuchar a Jesús, yo me imagino, este es distinto. Este demonio sabía que él no se estaba enfrentando con una religión vacía y ritualista, sino con el mismo Hijo de Dios en persona. De hecho, vean una vez más el versículo 24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Este demonio tenía muy buena teología. Muy buena teología. Él sabía que Jesús era 100% humano y 100% divino. Le llama a Jesús Nazareno, su identidad como hombre. Y al mismo tiempo lo reconoce como el Santo de Dios, que había venido a destruirlos. Él sabía que la llegada del Hijo de Dios era un momento decisivo en la historia, que iba a traer como consecuencia la derrota final de Satanás y de todas las huestes demoníacas. Y ya yo sé que hay algunos probablemente aquí en la iglesia hoy que están diciendo, pero ¿no será que ustedes de verdad creen en la existencia de Satanás y en la existencia de los demonios? Bueno, mira, déjame decirte algo si tú no crees en eso. Yo me sorprendo de la cantidad de programas que hay en el día de hoy en la televisión, en canales que son supuestamente científicos de cosas que son paranormales. La única diferencia es que cuando tú ves Discovery Channel o History Channel o cualquiera de estos channels y te pones a ver estos programas acerca de ovnis y acerca de fenómenos paranormales y famosos y fantasmas, ¿han visto ese programa? Increíble. La única diferencia es que ellos basan su autoridad en que este individuo, que no es nada más y nada menos que un actor de Hollywood, dice que vio un fantasma. Nosotros creemos lo que dice la Biblia porque es la palabra de Dios. Y el diablo existe y los demonios también. Y ese día había un endemoniado allí. Él sabía lo que significaba la llegada del Hijo de Dios. Es por eso que en medio de las enseñanzas de Jesús, este hombre endemoniado comenzó a dar voces. Y literalmente la palabra griega que usa Marcos allí es que comenzó a gritar como alguien que está en medio de una fuerte crisis emocional. Y por supuesto sus temores no eran infundados. Versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Nosotros tenemos que leer las escrituras con imaginación. Por favor, no se imaginen a Jesús enfrentando, ¿verdad? Ese Jesús que pintan los pintores renacentistas, que tiene una cara muy buena gente, que es muy bonito y a veces hasta afeminado, diciéndole a este demonio, cállate. No, tenemos que leer las escrituras tal cual fue. Es que Jesús miró a este hombre cara a cara y le dijo al demonio, cállate la boca y sal de él inmediatamente. Jesús nunca aceptó que el diablo le diera publicidad. Y eso lo vemos en el Evangelio de Marcos una y otra vez. Siempre hacía callar a los demonios. Así que Jesús le ordena a este demonio callarse la boca y salir de este hombre. Y esas simples palabras fueron suficientes para que el demonio lo obedeciera inmediatamente. Versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Los demonios reconocen quién es Jesús y obedecen a Jesús, a pesar de que lo aborrecen con todas las fibras de su ser. Ellos no tienen más opción que obedecerles. Y mis hermanos, lo que yo quiero poner en vuestras mentes y en vuestros corazones en esta mañana es que ese es el Salvador en quien descansa nuestra salvación. Ese es nuestro Salvador, el mismo que decidió voluntariamente poner a un lado su poder y su autoridad para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y de nuevo, Marcos quiere que nosotros veamos la reacción que esto provoca en la gente. Versículo 28.
27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? En una manera instintiva cada uno de ellos comenzó a hablar con su vecino: ¿pero qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Los judíos estaban familiarizados hasta cierto punto con la práctica del exorcismo, el sacar fuera demonios. Pero las personas que pretendían hacer ese tipo de cosas usaban fórmulas y encantamientos para expulsar a los demonios supuestamente. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Eso no fue lo que hizo Jesús. Él simplemente mandó y el demonio obedeció. Cállate y sal de él. Así de sencillo. La palabra que sale de su boca fue la misma que creó y sostiene el universo, a la que ni siquiera los demonios se pueden resistir. ¿Ustedes recuerdan aquel episodio que se narra en los evangelios de Mateo y de Lucas? No aparece en Marcos. De un centurión que le pidió a Jesús que sanara a su criado, a uno de sus criados que estaba gravemente enfermo. Los centuriones eran comandantes del ejército romano que tenían bajo su cuidado, bajo su mando, una centuria. Y una centuria estaba compuesta por 80 soldados. Y este centurión, este hombre de autoridad, viene a Jesús y le pide que sane a su criado. Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Pero él responde con estas famosas palabras: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y a este digo: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿Saben lo que este hombre le está diciendo a Cristo? Señor, tú tienes autoridad sobre todas las criaturas, sobre todos los elementos del universo. Cuando tú das una orden, toda la creación te obedece, así como cualquiera de mis soldados o cualquiera de mis criados responde a las órdenes que yo doy. Nada ni nadie puede resistir tu voz de autoridad. Eso es lo que el centurión le está diciendo. Es por eso que Jesús se asombra al ver la fe de este hombre que ni siquiera era judío. Dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mis hermanos, nosotros podemos confiar plenamente en nuestro bendito, glorioso, extraordinario, maravilloso Señor y Salvador Jesucristo, porque nada ni nadie se resiste a su autoridad, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. No hay absolutamente nada que esté fuera del alcance de su poder. Pero podemos confiar también en Él porque Él es un Salvador compasivo, como vemos en los versículos 29 al 31. La autoridad de Jesús en su enseñanza, la autoridad de Jesús sobre los demonios. Veamos ahora en tercer lugar la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente la fiebre le dejó y ella les servía. Jesús sale de la sinagoga con Juan y Jacobo, Pedro y Andrés, y se dirigen a casa de Pedro, donde se encuentra su suegra acostada con fiebre. Y Lucas, que era médico, dice en su evangelio que tenía una gran fiebre. Por supuesto, una nota al margen aquí: de más está decir que Pedro era casado, ¿verdad? Porque no hubiera podido tener suegra. Yo sé que a algunos le encantaría tener esa, ¿verdad?, ese negocio de tener esposa y no tener suegra, pero eso es otro tema. El punto es que Pedro evidentemente, ¿verdad?, era un hombre casado. Y de hecho, tal parece que se llevaba bien con la suegra, porque dice que de inmediato él llegó a la casa, le hablaron al Señor para que la sanara. No dijo déjala así. No, él quiso que la suegra se sanara.
Y hermanos, de nuevo es sorprendente la sencillez con que Marcos narra este milagro de sanidad. A mí me sorprende. Si fuéramos nosotros escribiendo esta historia, nos encantaría añadir detalles que hicieran esto bien sorprendente. Pero Marcos lo dice con tal sencillez. Dice que Jesús la tomó de la mano, la levantó y de inmediato le dejó la fiebre y ella les servía. Nosotros no sabemos si la suegra de Pedro tenía una infección, si era un ataque viral, si era alguna otra enfermedad. Pero así como el demonio obedeció de inmediato la orden de Jesús, el cuerpo de esta mujer reaccionó a su poder y autoridad. Solo Jesús habló y todo en el cuerpo, y los que son médicos aquí pueden imaginarse todo el proceso, ¿verdad? Todo en el cuerpo de esta mujer comenzó a recomponerse. La fiebre desapareció de inmediato y ella no tuvo que guardar cama de convalecencia. No. De inmediato su vigor volvió a ella. De una vez se levantó de la cama y comenzó a servirle. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste fiebre? ¿Tú recuerdas cuando la fiebre se va, que uno queda apaleado? Jesús sanó a esta mujer y ella saltó de inmediato de la cama y comenzó a servir. Ahora recuerden que los evangelios son biografías teológicas. Ese es un término que yo quiero grabar en vuestra mente. Los evangelios son biografías teológicas. Todo lo que Marcos incluye en su evangelio tiene el propósito de mostrarnos algo acerca de la persona y de la obra, de la misión de Jesús. Así que no debemos desconectar lo que Marcos está narrando en estos versículos de lo que vimos hace unos domingos atrás. Los versículos 14 y 15, cuando el Señor comenzó su ministerio en Galilea. Dice que el Señor llegó a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Perdón. De manera que todo ese despliegue del poder y la autoridad de Jesús sobre los demonios, sobre las enfermedades, no es más que un anticipo de lo que sucederá cuando el Señor establezca finalmente su reino en la tierra. Ese reino ya fue inaugurado con la llegada de Jesús, pero será definitivamente consumado en su segunda venida. Y esto es solo un anticipo. Mis hermanos, va a llegar el día en que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, como dice Juan en Apocalipsis 21, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De manera que todos esos milagros nos mueven a mirar hacia el futuro con esperanza. Miren lo que sucedió cuando el Rey de Reyes se introdujo en la historia, es lo que Marcos nos está diciendo. Imagínense cómo será cuando su poder y señorío hayan erradicado de la tierra todas las consecuencias terribles que vinieron por causa del pecado. Piensen otra vez en la suegra de Pedro. Ella estaba débil y enferma, momentáneamente inutilizada por la fiebre, hasta que llegó Jesús y la restauró. Como dice Sinclair Ferguson, este milagro nos da un breve vistazo de lo que sucederá cuando venga el reino de Dios en su forma final al regreso de Cristo. Él vendrá y restaurará el mundo bajo su autoridad. Ahora, recuerden también que todo esto estaba sucediendo en el día de reposo. No olviden eso. Estamos todavía en el mismo día cuando Jesús fue a la sinagoga, cuando predicó la palabra, cuando sacó el demonio, fue en el mismo día. Los judíos guardaban el día de reposo de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado. Y una de las reglas que los rabinos habían impuesto para guardar correctamente el día del Señor es que nadie podía llevar cargas, ni siquiera para ayudar a otros en necesidad.
Para que ustedes tengan una idea, y nosotros hemos dicho esto antes, cuando un fariseo, que eran bien estrictos en guardar la ley, salía de camino el día de reposo y caía un aguacero, según los rabinos, este hombre debía quedarse allí de pie esperando que la ropa se seque, porque caminar con una ropa mojada era una carga. No se podía usar caja de dientes en sábado porque era una carga. Eran bien estrictos. Eso nos permite entender lo que Marcos sigue diciendo en el versículo 32. Cuando llegó la noche, y él aclara, luego que el sol se puso, o sea, ya terminó el día de reposo, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. O sea, ellos esperaron, terminó el día de reposo, ahora podemos llevar cargados a nuestros enfermos para que Jesús los sane. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Con todo lo que había sucedido hasta este momento, la fama de Jesús se había esparcido como un reguero de pólvora. Así que muchísima gente se acerca a la casa al final del día de reposo, trayéndole personas enfermas, y debemos suponer que allí había todo tipo de enfermedad, muchos que estaban siendo oprimidos por demonios, a los cuales Cristo no les permitía hablar. En el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas, dice que muchos demonios salían dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Ven una vez más, hermanos, los demonios tienen buena teología. Ellos conocen perfectamente quién es Jesús, pero no por eso se someten gozosa y voluntariamente a su autoridad y señorío. Por eso es que Santiago dice en Santiago capítulo 2, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Hay muchas personas que tienen la fe de los demonios. Ellos saben quién es Jesús, ellos saben que Jesús es el Mesías, pero ellos no se someten a Jesús. ¿Qué tan grave eran los enfermos que traían al Señor Jesucristo? O sea, eran personas que tenían una fiebre como la suegra de Pedro, que tenían un dolorcito de cabeza, porque el texto dice diversas enfermedades. Bueno, para que tengamos una idea del tipo de enfermos que Jesús sanaba, en los versículos 40 al 42 tenemos la sanidad de un leproso. Y vino a él un leproso rogándole e hincando la rodilla. Y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. La lepra ha sido casi totalmente erradicada en Occidente, pero en los días del Señor era una enfermedad muy temida, no solamente por las consecuencias físicas, y no voy a entrar aquí en detalles, pero es terrible padecer de lepra, sino también por las connotaciones sociales de la lepra. Los leprosos eran totalmente apartados de la sociedad, totalmente apartados de sus familias. Ningún judío se atrevía a tocar a un leproso, no solo por temor a contagiarse, sino también porque el contacto con algún enfermo de lepra traía como consecuencia impureza ceremonial. Eso quiere decir que por cierto tiempo esa persona que había tocado al leproso no podía participar de las ceremonias religiosas en el templo, y eso puede explicar cómo fue que en medio de este gentío alrededor de Jesús, el leproso pudo llegar hasta él. O sea, imagínense, a medida que este leproso avanzaba, la gente le dejaba el claro. Y él llega hasta Jesús. Los leprosos debían vivir fuera de la ciudad, agrupados en colonias, sin ningún contacto humano, sin familia, sin amigos, sin afecto, sin esperanza. Uno a veces lee la Biblia y no se pone en el lugar, ¿verdad?, de lo que está sucediendo allí.
Un leproso, mis hermanos, carecía de cosas tan simples y a veces tan importantes como un apretón de mano en la calle. El hecho de que alguien le sonriera o le compartiera una buena noticia. Los leprosos no podían participar de las fiestas religiosas, no podían visitar las sinagogas, no podían mezclarse con la gente en el mercado. Literalmente era como estar muerto en vida. Y de alguna manera este leproso recibe información acerca de Jesús. Y él estaba completamente convencido de que el Señor era capaz de sanarlo, a pesar de que su lepra era muy avanzada. Lucas, otra vez, que era médico, dice en su evangelio que él estaba lleno de lepra. Su condición era terrible, pero ¿saben qué, mis hermanos? La fe que él tenía en Jesús era más grande que su enfermedad. Versículo 40, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, yo sé, Señor, que tú tienes todo el poder, toda la autoridad para hacer que esta lepra desaparezca por completo con solo quererlo. Tu voluntad y tu decisión son suficientes para que yo quede sanado. Y el Señor confirma que el leproso tenía razón. Versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, me encanta esto, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Mis hermanos, probablemente este fue el primer contacto físico que este hombre recibía en años. El primer contacto físico. Miren, esta acción de Jesús de tocar al leproso fue tan inusual que Mateo, Marcos y Lucas mencionan el detalle. Nuestro Señor Jesucristo no era un milagrero profesional. Él era un salvador compasivo y misericordioso. Él pudo sanar al leproso a distancia. Él pudo decirle, sí quiero, sé limpio. Con solo el poder de su palabra. De hecho, noten que en el versículo 42, Marcos dice que tan pronto él hubo hablado, versículo 42, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Así que Jesús desde el principio pudo haber sanado a ese hombre solo con el poder de su voz. Pero Él es tan compasivo, Él es tan misericordioso, Él es tan tierno. A medida la gente que tiene autoridad, ¿verdad?, suelen ser fríos y arrogantes. No, Jesús tenía toda la autoridad de todo el universo. Pero Él es bueno, Él es tierno y compasivo. Y Él quiso darle al leproso el regalo adicional de un toque físico. Y lo interesante es que en vez de que Jesús se contaminara por haber tocado al leproso, el toque de Jesús hizo que el leproso quedara purificado. Dice Donald Carson, cuando Jesús entra en contacto con la suciedad, no con la sociedad, aunque la sociedad tiene mucha suciedad, pero Carson dice, cuando Jesús entra en contacto con la suciedad, Él nunca se ensucia. Más bien su mano tiene el poder de limpiar la podredumbre. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La autoridad de Jesús en la enseñanza, la autoridad de Jesús sobre los demonios, la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Pero hay un episodio más en medio de este pasaje que nos ayuda a poner en perspectiva la autoridad y el poder de Jesús. Los versículos 35 al 39. Como hemos visto hasta aquí, mis hermanos, Jesús tuvo una vida muy agitada. Lo que el Señor hacía en un solo día, probablemente a muchos de nosotros nos tomaría una semana.
No porque él era un superhombre, sino porque él tenía una perspectiva muy clara de la misión que su padre le había encomendado. Mis hermanos, nunca debemos olvidar que la naturaleza humana de Jesús era tan humana como la tuya y como la mía, excepto que él no tenía pecado, como nos recordaba Jerry Bridges la semana pasada. Así que él se cansaba, igual que tú y que yo. Por favor, hermanos, no se imaginen a Jesús como una especie de Superman. Él era un ser humano como tú y como yo, pero él vino a hacer la voluntad de su Padre y esa determinación gobernaba su vida, esa determinación gobernaba su agenda. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor nunca permitió que las presiones de la gente, ni siquiera las necesidades legítimas de los demás, estorbaran su comunión con su Padre Celestial. No solo porque él amaba a su padre, él amaba estar con su padre, sino también porque él sabía que él no podía llevar a cabo la obra que se le había encomendado a menos que dependiera de él en oración. Y yo creo que Dios le está diciendo algo a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. La semana pasada Eduardo predicó en la noche y habló en Efesios capítulo 6 acerca de la oración. Mis hermanos, Cristo, Jesús, el Hijo de Dios encarnado, él dependía de su Padre en oración y tenía una agenda muy ocupada. Yo no sé si ustedes son como yo, pero debo confesar, mis hermanos, que muchas veces, más de lo que yo quisiera, me he visto a mí mismo orando apresuradamente, incluso más vergonzoso todavía, dejando de orar porque tengo muchas cosas que hacer. Cuando, mis hermanos, debiera ser al revés. Es precisamente cuando estamos más ocupados, cuando tenemos la agenda más llena, que necesitamos depender más de Dios en oración. Imagínense a un jardinero dejando de amolar sus tijeras porque está demasiado ocupado para perder el tiempo haciendo eso. ¿Saben lo que va a suceder? Que va a perder más tiempo y energía haciendo un trabajo mediocre por no contar con los instrumentos adecuados. Muchas veces escucho a los creyentes decir, mira, pastor, yo sé que yo debo leer mi Biblia, yo sé que yo debo orar, yo sé que yo debo apartar ese tiempo cada mañana para estar a solas en comunión con Dios, pero créame, pastor, yo no tengo tiempo. Miren, hermanos, yo creo que en la mayoría de los casos no es falta de tiempo. Yo creo que es un problema de prioridad. Un problema de prioridad que revela al mismo tiempo un problema del corazón. Nosotros sacamos el tiempo para lo que nos parece importante. Y nosotros sacamos el tiempo para hacer lo que más nos gusta hacer. ¿O no es verdad? Por eso decía John Piper que si el Facebook existe para algo, es para probar en el día del juicio que no era verdad que los cristianos no teníamos tiempo para hacer lo que teníamos que hacer. Si el Facebook sirve para algo, es para eso. El Señor Jesucristo sacaba tiempo en su apretadísima agenda para tener comunión con su Padre. ¿Saben por qué? Porque eso no era para él una cosa más en una lista de deberes. No, el deseo de estar con su Padre gobernaba su agenda porque era lo que gobernaba su corazón. Miren, después de un día como el que Jesús pasó el día anterior a este, yo creo que cualquiera de nosotros se hubiera convencido a sí mismo, por lo menos yo lo hubiera hecho, de que tenía derecho a quedarse más tiempo en cama, ¿verdad?
Miren, uno lee que el Señor sanó a muchas personas y sacó muchos demonios. Por favor, recuerden que Cristo era un Salvador compasivo y misericordioso. O sea, el Señor entraba en contacto con la gente. O sea, Él no se paró en la casa de Pedro y Juan y dijo, pónganse en fila de 15. ¡Fua! Sanados. ¡Fua! O sea, no. El Señor trataba con cada enfermo. El Señor trataba con cada endemoniado. Y eran muchos. Era horas y horas y horas manchando su mano con la pobredumbre de la raza humana. Yo estoy seguro que eso cargaba emocionalmente el corazón del Señor. Cada vez que él veía a estos padres trayendo a sus niños enfermos para que Jesús los sanara, hermanos, ese fue un día agotador, pero el Señor necesitaba renovar sus fuerzas en la presencia del Padre. Ese era el combustible que le permitía seguir adelante a pesar de las presiones. Siendo aún muy oscuro, probablemente entre las 3 y las 6 de la mañana, que era la última vigilia de la noche, Jesús se levantó de la casa, no molestó ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Andrés, ni a la suegra de Pedro, y se fue a un lugar desierto. Y es interesante notar que los apóstoles sabían dónde él estaba. ¿Se dieron cuenta de eso? Dice que, versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron. Ellos sabían dónde estaba el Señor, porque probablemente eso era lo que él acostumbraba a hacer. Ir a ese lugar desierto a tener comunión con su Padre Celestial. Pero la oración no era su única prioridad. Dice que Simón y los apóstoles buscan al Señor y les dicen al Señor, todos te buscan. Nosotros no podemos saber con seguridad en qué tono fue que los apóstoles le dijeron esto al Señor, y especialmente el apóstol Pedro. Pero es muy posible que haya sido un reproche dicho en una forma muy sutil. Hay un montón de personas detrás de ti y tú decides aislarte para dedicarte a la oración. Señor, este es el momento para estar con la gente, no para retirarte en soledad. Ahora es que las cosas se están poniendo buenas, Señor. Tienes un montón de seguidores detrás de ti. Esto es un éxito. Pero la popularidad no era parte de la agenda de Cristo. Versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Uno se preguntará, pero él no podía predicarle el evangelio a esa multitud que lo estaba buscando en la casa de Pedro. No, la mayoría de esas personas se habían acercado a Jesús buscando un milagro de sanidad, pero el Señor no había venido primariamente a sanar personas. El Señor había venido a predicar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque es a través de la predicación que Dios salva a los pecadores. Y no deja de llamarme la atención lo que sucede en Hechos capítulo 6. Los discípulos aprendieron la lección. ¿Recuerdan cuando las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas? Y le dicen a los discípulos, a los apóstoles, hagan algo con estas viudas. ¿Qué dicen los apóstoles? Buscad entre vosotros varones, hermanos, que se encarguen de esto. Nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en la predicación de la palabra. Lo mismo que hizo Jesús. Esa era su prioridad. De hecho, es muy probable que una de las razones por las que Cristo le encargó rigurosamente al leproso que no le contara a nadie lo que le había ocurrido, era porque él no quería que la gente lo siguiera por motivos equivocados. Versículo 43. Entonces le encargó rigurosamente al leproso y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero qué cabeza dura somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué hizo el leproso? Exactamente lo que Jesús le dijo que no hiciera.
Versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho. Y alguien dirá, bueno, pastor, pero entienda, él acababa de ser limpiado de la lepra. Él había recibido una tremenda bendición. ¿Cómo usted quería que él se quedara callado? Es que Jesús se lo mandó. Mira, mi hermano, ocúpate de hacer lo que Jesús te manda, aunque no te parezca lógico. Porque miren lo que sucedió. Dice que este hombre comenzó a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. El leproso y Jesús cambiaron de lugar. ¿Dónde vivía el leproso? En el desierto y Jesús en la ciudad. Pero por cabezadura ahora Jesús tiene que estar en el desierto y el leproso en la ciudad. Ahora el punto es, hermanos, que Jesús no quería que la gente lo siguiera por motivos equivocados. ¿Saben cuánta gente van a las iglesias en el día de hoy buscando un milagro de cualquier tipo? Dice un comentarista, Jesús no quería personas que estuvieran meramente detrás de los milagros. Él quería seguidores que lo estuvieran buscando a él. Las personas siempre son tentadas por lo sensacional, pero Jesús desea seguidores que tengan anhelo por la verdad y que quieran conocerle a Él. Él no quiere personas que vengan a Él para obtener otra cosa que ellos quieren. Él quiere personas que vengan a Él para obtenerlo a Él. Jesús es suficiente. No todos los que siguen a Jesús son sanados de sus enfermedades. Dios tiene un plan diferente con cada uno de sus discípulos. Pero todos serán librados de la esclavitud del pecado. Todos serán librados de la condenación del infierno. Y todos disfrutarán del extraordinario regalo de tener a Jesús como Señor y Salvador. Así que mis hermanos, cuando estemos en medio de una situación aflictiva, nuestra esperanza no es que Jesús hará lo que nosotros queremos que Él haga. No, nuestra esperanza es que Él hará lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Como dice John Piper, vamos a tener todo lo que necesitamos en esta vida. Ay, qué bueno, amén. Vamos a tener todo lo que necesitamos en esta vida, incluyendo cosas dolorosas que son necesarias para llevarnos a la gloria. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos un gran Salvador en el que podemos confiar plenamente en medio del dolor y la aflicción. Él tiene poder y autoridad absolutos sobre todas las criaturas y cosas. Nadie puede impedir que Él lleve a cabo lo que Él se ha propuesto hacer en nuestras vidas. Nadie. Aunque nosotros muchas veces no podamos entender lo que Él está haciendo. Y de verdad que... La verdad es que la mayoría de las veces nosotros no entendemos lo que Él está haciendo. Y seamos honestos, muchas veces no nos gusta lo que Él está haciendo. Pero Él es Jesús. Y Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Mis hermanos, Él está sentado en su trono. Él está sentado en su trono, gobernando todas las cosas. Para su gloria, para la expansión de su reino, para el cuidado de su iglesia, para bendecir a cada uno de aquellos a quienes Él compró con el precio de su sangre. Tú eres precioso a los ojos de Jesús. Y Él no está lejos. Él está ahí. Él está ahí. Él no bendice a control remoto. Él está ahí, al lado tuyo. Ese es nuestro bendito, glorioso y extraordinario Señor y Salvador Jesucristo. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, tú necesitas venir a Cristo, pero debes venir por las razones correctas.
Debes venir por las razones correctas. Él tiene todo el poder y autoridad, como hemos visto hoy, pero aún así Él decidió hacerse hombre para morir por pecadores y pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Mi amigo, si hay algo que tú necesitas en esta mañana, que tú necesitas, no es opcional. Si hay algo que tú necesitas en esta mañana, es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No para sanarte de alguna enfermedad, no para enderezar tu matrimonio, no para resolver tus problemas financieros. Tú necesitas que Él te salve de la esclavitud y de la condenación del pecado. Tú necesitas reconciliarte con Dios, confiando únicamente en Él y en su obra redentora. ¿Saben lo que sucedió con la mayoría de las personas en la ciudad de Capernaum? Que escucharon ese día las enseñanzas del Señor Jesucristo, que vieron sus milagros. ¿Saben lo que sucedió? Nada. Absolutamente nada. Ellos siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado. De hecho, más adelante Jesús va a decir: Capernaum, Capernaum, que hasta el cielo fuiste levantada, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se hicieron, hace tiempo que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza, pero ellos siguieron siendo indiferentes. Y eso es exactamente lo que sucede en muchas iglesias en el día de hoy. Las enseñanzas de Jesús continúan siendo escuchadas a través de la predicación de su palabra, pero muchos están tan ocupados en las cosas importantes de la vida que no prestan atención. Mañana vuelven a sus afanes y el impacto de la palabra de Dios en sus corazones se desvanece. Pero mi amigo, eso no tiene que ser así. Mi amigo, eso no tiene que ser así. Ven a Cristo y ven ahora. Pastor, ¿qué hago? Allí donde estás sentado, pídele a Jesús que te salve, pídele que perdone tus pecados, pídele que transforme tu corazón, aún pídele que te dé arrepentimiento y fe. Señor, mi corazón está duro, por favor dame tú arrepentimiento y fe, porque dice la Escritura que Él es un gran Salvador que puede darle a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Pídeselo a Jesús, pídele que te salve. Él sigue siendo un Salvador poderoso y compasivo, y Él ha prometido no desechar a nadie que venga a Él clamando por misericordia y perdón. Nadie será desechado. Ven a Cristo y ven ahora. Todos tus pecados serán perdonados. Y hoy, Él te dará gratis, de pura gracia, el don de la vida eterna.